Llegó la Semana Santa, una semana para recordar la vida y muerte de Jesús. Bueno, sobre todo su muerte. De su vida lo que importa es cómo nació y las como 2 semanas en que se volvió viral antes de que lo cancelaran. De una, yo quiero aclararles, yo no tengo nada en contra de la fe. Si en este mundo brutalmente jodido usted encuentra en los misterios más allá de la comprensión humana un poco de esperanza y motivación para ser mejor persona, dele mierda. Si usted lee lo que escribieron los fans de Jesús y dice, Mop, esto de no juzgar al prójimo, de no mezclar religión y política, de ser caritativo, de que la codicia y la ambición lo alejan de la paz, me promete. Full respeto para usted, loco. Mi bronca no es con usted, es con la institución. Y mis problemas con la institución cristiana católica son un vergazo. Pero hoy nada más voy a mencionar uno. ¿Cómo carajos puede haber mujeres católicas? Una institución donde el Papa, o sea, el más cercano a Dios, solo puede ser un hombre, es una institución donde desde las bases se establece que la mujer es de segunda categoría. Es por eso que hoy, para iniciar Semana Santa, voy a reivindicar a una hachuda legendaria del cristianismo antiguo. Historia Colmilluda trae a Tecla de Iconio. Primero que nada, contexto. Sabemos sobre Midras Compa, la Tecla, gracias al evangelio apócrifo de los Hechos de Pablo y Tecla. ¿Y qué es un evangelio apócrifo? Se preguntan algunos. No usted que ve esto, usted es culto. Pero fijo, tiene un compa medio lento que le va a preguntar y la única forma de responderle es explicándole los inicios del cristianismo. No en detalle, el compa es medio lento, pero es suficiente para que usted parezca muy culto. Todo inicia a principios del siglo I, con un mae tan ajacha que el mundo decidió que antes de él no había siglos, había menos siglos. El consenso histórico nos dice, sí, Jesús existió, y de lo que podemos estar seguros, fue un predicador judío, bastante hachudo, revolucionario, y si me lo preguntan a mí, bastante conspiranoico, porque a sus orígenes Chus era lo que se conoce como un profeta del apocalipsis. O sea, como ese roco indigente con letrero de "El fin del mundo se acerca", pero sin rótulo porque Chus no escribió un carajo. La cosa es que no estamos seguros de qué tanto haya hecho Chus, pero claramente cuando se muere se vuelve el influencer más viral de la historia. Y seamos cristianos o no, hay que reconocerle. O sea, ese toque "soy hijo de Dios" era súper normal en el tiempo antiguo, pero el único que todavía millones le reconocen el toque es al Chus. La verdad es que, después de que el murió, como le dio pereza escribir, le tocó a sus seguidores y los descendientes escribir sobre él. Entonces empieza la época de los fanfictions de Chus. Hay que entender que no fue que Jesús la palmó y ya, al día siguiente Pedro es papa y todo el mundo le hace caso. No, ni mierda. Nadie sabía quién era el líder y hubo un poco de sectas distintas, todas escribiendo sus propios evangelios según les prometía. Importante aquí entender. Todos los evangelios, ya sean los 4 que se consideran canon como los del universo extendido, se escribieron décadas después de que la palmara Chus. Pero sí se reconoce que los 4 de la Biblia están entre los más viejos. De hecho, los documentos más viejos que se documentan del cristianismo son las cartas de Pablo. Y yo la verdad tengo bronca con Pablo, porque el mae era un gran político, un serruchapisos que hizo lo posible por quedar él como el grande. Pero de ahí, es lo que hay. Entonces, entre el año 50 después de María Magdalena y el 200 después de la vaca del pesebre, se multiplican por todo lado evangelios de todo tipo. Desde los más normalitos hasta los de los gnósticos, por ejemplo, que eran unos locazos. Hasta hay uno que es como un spin-off de la infancia de Jesús donde el mae le manda unos cuervos a un mae solo para joderlo. Ya por ahí del año 180, el obispo Ireneo de Licón es el primero que oficialmente le hace gatekeeping a todos los demás evangelios diciendo que los 4 OG evangelios son los únicos que son true. Tenemos entonces durante todo el siglo II un poco de cismas en el que algún grupo de cristianos decía, Jesús es Dios, pero no es hombre. No, huevón, Jesús es Dios y es hombre. Y por cierto, son 3 y son distintos. No, no se están mamapichas, son 3 y son 1. Pero qué putas es ser 3 y 1, eso no tiene sentido matemático. Y los compas al suave se mataban por estas cosas. Hasta que llega Constantino, el primer emperador que dijo, Júpiter se puede ir a lavar el culo, aquí lavar es Cristo, mi gente. Y viendo que los miembros de la religión que eligió pasaban agarrados a pichazos por preguntas teológicas complicadas, convoca al concilio de Nicea, donde oficialmente se dice por primera vez,
El Estado reconoce estos 4 como reales. Usted podrá no creerlo y quizás no le pase nada. O quizás lo sentenciemos por hereje. Y a partir de acá, a la mierda cualquier otro evangelio. Evangelios apócrifos. Así que sí, los hechos de Tecla y Pablo son parte de los textos que no pasaron de fanfic, pero no dejan de ser un texto súper ajacha. Según las fuentes, el texto fue escrito por allá del año 160, pero desde el inicio a los cristianos poderosos no les cuadró. Ahorita vemos por qué. Pero ahora sí, vamos a la historia de esta hachuda bíblica. Todo empieza con el artista previamente conocido como Saulo de Tarso, que andaba caminando y predicando. Porque, luego de perseguir judíos toda su vida, decidió cambiar de profesión y se volvió predicador cristiano. Cuando el mae iba llegando a la ciudad de Iconium, que ahora estaría en Turquía, pero entonces no, porque Turquía llegó después. Bueno, ahí estaba, pero no había transicionado a Turquía. El punto. Pablo llega ahí y un mae, Onesiforum, y su familia lo oyeron y le dijeron: Mob, quédese en nuestro chante y nos cuenta toda esa loquera del carpintero que sustituyó a Barrabás. Por esas épocas, a Pablo le había dado por predicar que nadie tenía que volar rejo, que a Dios no le cuadraba esa vara. Una mae, vecina de Onesiforum, tenía una hija, Tecla, que estaba comprometida con otro mae. Tecla empezó a ir a Pablo predicar desde su ventana, y al suave se volvió ultra fan. La compa ni comía ni iba a miar para escuchar a Pablo. Y así ella empezó a pensar: loco, la verdad es que yo tampoco quiero volar rejo. Y esto es importante porque vean, tanto judíos como los primeros cristianos tenían como noción: ocupamos ser más, los romanos son miles y miles y nosotros estamos mamando. Todo mundo a bombear mocosos por el mundo. Es por esto que en esos tiempos la libertad sexual del cuerpo femenino no era coger cuando ella quisiera, sino todo lo contrario, era elegir no culiar. Luego, gracias a la necesidad de Pablo, miles de años después, ya más bien la vara fue al revés. Pero en esas épocas, una mujer que no volara rejo era una mujer empoderada y muy molesta para el sistema. Y efectivamente, Tecla se volvió muy molesta. Tanto que su prometido fue donde el gobernador y le dijo: Mob, hay un mae diciéndole a las mujeres que no la presten. Y el gobernador, probablemente muy fan de que las mujeres la presten, mandó a encerrar a Pablo. Tecla, que seguía full fan, se metió a prisión y oyó a Pablo toda la noche y besó las cadenas que lo amarraban. Fetiche raro tirando sadomaso, sin duda alguna. Cuando el pueblo al día siguiente se enteró, le metieron una pichaseada a Pablo y le echaron de la ciudad. A Tecla, como era peor que Pablo por su clara falta de pene, la condenaron a la hoguera. Pero cuando la pusieron a cocinar a fuego rápido, Dios, que seguía con una vibra muy viejo testamento, mandó un terremoto y una tormenta de granizo que apagó el fuego y mató un poco de gente. Famosamente, uno de los pasatiempos del Señor. El pueblo, que prefirió ya no meterse con Tecla, la dejó ir. La mae se fue directamente con Pablo y le dijo: Mop, ahora sí soy su groupie, yo lo sigo a donde vaya. Pablo, probablemente todavía todo modereteado, le inventó de excusa que la vara se podía poner fea. A lo que Tecla le respondió: Mop, al suave, usted bautíceme y yo aguanto lo que sea. Y Pablo le dijo: Mae, me da pereza. Y jaló, con Tecla siguiéndolo. Cuando llegaron a Antioquía, un mato importante de la ciudad llamado Alejandro vio a Tecla y le cuadró de inmediato. Así que se fue a donde Pablo y le dijo: vea perro, ¿quién es esa chavala tan guapa? Y el cara de verga de Pablo de inmediato le dijo: Mae, yo no sé quién es ella, no tiene nada que ver conmigo, a mí no me metan en ninguna bronca. Ya con eso, Alejandro se fue por su cuenta donde Tecla y ahí mismo intentó abrazarla, sin saludarla ni nada, ni presentarse. Tecla, ícono feminista antes de tiempo, procedió a meterle una picha hacia Alejandro, rompiéndole la ropa y botándole la corona. Alejandro, humillado entonces, se fue donde el gobernador y le dijo: Mae, yo no tengo nada contra el feminismo, pero eso de vandalizar la ropa de otros, eso no es feminismo. El gobernador le respondió: rajado, como hombre que soy, coincido con usted, otro hombre. Y la condenó. Pero nada de fuego esta vez. A agarrarse a pichazos en un coliseo contra bestias. Al oír su sentencia, la madre dijo: hey, si toca, toca. Pero al menos puedo pedir que nadie me acose sexualmente hasta que me fumen las bestias. Al oír la petición de Tecla, una señora de plata de la ciudad fijo pensó: ¿qué es esa ingratitud con esta pobre muchacha? Y se comprometió a cuidarla hasta que se la fumaran. Cuando llegó el día, pusieron a Tecla contra una leona
Inmediatamente la leona se tiró a lamerle los pies a Tecla, leona sorora conocedora. Entonces, como no tenían planeado que la leona no cooperara, decidieron aplazarlo al día siguiente. Y loco, aquí Alejandro puso a trabajar todo su poder adquisitivo y se trajo un vergazo de animales. Entonces, en el segundo día, a Tecla, desnuda, se le mandó una osa, que no era sorora. Pero entonces que llega la leona conocedora y la defiende y ¡fum! Se fuma la osa. Luego llega un león y la leona le dice, ni una menos, agarrándose con el mae. Lastimosamente, ambos murieron en los pichazos. Mientras toda esta escena de pelea de gallos antiguos pasaba, todas las mujeres de la ciudad empezaron a apoyar a Tecla. Y ella, mientras tanto, estaba rezando. Y de repente se acordó que el malparido de Pablo nunca la bautizó. Así que fue a un estanque que había en el Coliseo y proclamó, mae, ¿quién dice que yo ocupo ni mierda de hombre para bautizarme? Yo me bautizo sola. Y se tiró al estanque. Y aquí el gobernador se preocupó, porque un montón de focas que había en el estanque se le iban a comer. Y aquí yo, perrillo, mientras leía eso, exclamé, ¿por qué putas hay un estanque con focas? Pero nadie me hizo caso. Dios, pensando que hace rato no se fumaba a nadie, apenas Tecla se tiró al agua, mandó un rayo fumándose a las claras protagonistas de la historia, las pobres focas que ni habían hecho nada, y creó un círculo de fuego para que nadie las amueleara en su desnudez. Y ahí sí ya, Alejandro escarmentó y dijo, gobernador, es vara. Si seguimos intentando joder a esta madre, Dios va a decir que no le basta con focas. Démosla libre, ¿ah? El gobernador entonces trajo una ropa y dijo, alguien que la vista. Y Tecla, que no se cansa de ser una hachuda, dijo, sí, pa, ni mierda, a mí solo me viste Dios. Pero Dios no quería hacer nada, que no involucre muertes, así que la madre se vistió sola y jaló. Luego de eso, Tecla vivió hasta los 72 años en una cueva predicando. Edad en la cual una horda de maes se enteraron de que esa señora logró llegar a vieja sin volar rejo y decidieron remediarlo. Y perro, o sea, en esta historia la mayoría de los hombres quedan mal, pero cuando usted se reúne con sus compas para intentar abusar de una roquita de 72, mop, revísese, ya sabes, de noticia amarillista. Pero entonces Dios cerró con rocas la cueva y le abrió a Tecla una salida por otro lado, quien probablemente dijo, no hombre, mae, estoy muy roca para estas mierdas. Y nadie nunca la volvió a ver. Y así termina la historia de Tecla, mae. Y no crean, la compa llegó a tener un culto fuertísimo por toda Asia Menor. Y gente, lo que a mí me importa de esta historia es todo el potencial desperdiciado. Aquí tenemos a alguien que vivió el cristianismo antiguo y dijo, hey, ¿qué tal si agarramos esta nueva corriente de pensamiento y complementamos con una historia que le enseña al mundo que una mujer también puede bautizar y sobre todo que el cuerpo de la mujer es de ella? A lo que las autoridades cristianas de la época dijeron, no seas estúpido. Y así, por pura necedad, se perdió el canon cristiano no solo de un texto ras defensor de la mujer, sino del único texto bíblico donde fucking salen focas. Mae, qué desperdicio. Llegamos al final del video, tirándole la gracia del Señor a los tejones legendarios. El tecolote. Ismael Vergara Tenorio, Raquel Torrealba, Cristian Ipanaque, Fácil Links, Pelusa, Casien y Osito Podón, Maximiliano Albornoz, Jorge Juan Lituma, Caracal 95, Danilo Rodríguez, Eric Valverde, Cristian Tomás López, Noy Anderson, Edwin Hernán Hurtado, Oscar Ramírez, Pablo, mae, espero que haya desechado bien esa lata cubero, Gianpiero Vanegas, Kelly, pero no cualquiera, la 90, Jorge, pero no cualquiera, Manuel, Arguedas, Deteroc 07, Sisoji con JD, Juan el discípulo más amado, Alastorp 13, Tiburona de agua dulce y Osmo Leblon,
¿Quién debería sentirse afortunado de vivir en estas épocas? Porque en otras, por ejemplo, a Hipaso de Menaponto, se lo fumaron los pitagóricos nada más por descubrir los números irracionales. Recuerden por favor que este es un video cómico y que yo no soy ni historiador ni teólogo. Si les interesa, por favor busquen fuentes confiables. Pero también recuerden pegar las más legítimas como dar like, compartir, hacerse miembros. Y recordar que Jesús a la base buscaba desligar el credo del dinero y el poder, así que cada vez que alguien usa a Jesús para buscar dinero y poder es en todo sentido de la palabra un Judas. Yo fui Perrillo y ustedes pasen una feliz Semana Santa. Bueno, me fui.